Yo soy María Belloso, formo parte del Grupo 1 junto a Daniel Álvarez y Pablo Calzado. Para empezar, vamos a empezar con un plano a una escala mayor, explicando un poco el emplazamiento. Nos emplazamos en la ciudad de Palencia, muy cercanos al centro urbano de la ciudad de Palencia y cercanos al barrio de Allende del Río. El sector urbano nos exigía colocar una edificabilidad residencial que nosotros hemos querido organizar de esta manera, dejando la zona residencial más cercana a la parte más consolidada del barrio y otra zona libre más vinculada al uso de la futura escuela de cocina, dejando también la ribera libre, creando un paseo fluvial y dándole permeabilidad hacia el río a todo el área. Para continuar, más centrándonos en el proyecto, empezamos un poco con las estrategias que nos llevaron a esta idea, que vienen siendo, en principio encontramos estas zonas como de relación que nos parecían puntos importantes en el área, que quisimos conectar con estos puntos, conectando estos puntos, creando estos ejes, que más tarde se conformaron en una especie de bandas creadas a partir de las conexiones y de los recorridos, y que después de darle esta modulación de 1 metro la retícula, creamos como este ideograma que sería como la base de nuestro proyecto, que viene siendo un exoesqueleto que fagocita tanto el interior como el exterior del edificio. En esta axonometría explotada podemos ver la materialización de este exoesqueleto, que viene siendo este elemento que se conforma como un mueble, un exoesqueleto que fagocita todo el edificio, manteniendo también los muros existentes y esa estructura existente, tanto las vigas y los pilares como las cerchas de la parte del mercado. Entonces, este exoesqueleto lo que hace es fagocitar tanto el interior como el exterior del edificio, y estas vértebras. Lo que nosotros llamamos vértebras, que vienen siendo esos pórticos que conforman tanto la estructura como la espacialidad del edificio. Aquí podemos ver la planta en la que vemos el exoesqueleto, cómo se coloca pegado a la pared de los muros existentes y cómo esa distribución se queda en la parte, como lo que sería el volumen principal, la destinamos a las aulas y a las zonas expositivas con espacios versátiles que pudiesen ser utilizados para otras cosas en otros momentos, y el volumen adherido donde se encuentra el mercado colocamos ese esqueleto formando los puestos de este mercado. Además, tenemos 3 grados de climatización. El primero sería la zona exterior, el segundo sería la zona intermedia con una semiclimatizado, y el último serían los espacios más pequeños dentro de ese mueble que se encuentran climatizados totalmente y dentro de la envolvente térmica. Aquí podemos ver uno de los puestos del mercado para explicar que estos pórticos lo que han hecho también es conformar entre estos espacios entre pilares un mueble equipado en el que colocamos, en este caso para los puestos del mercado, las cocinas, pero también espacios de almacenaje en las aulas o incluso patinillos de instalaciones en el resto del edificio. Esta es una de las vistas del espacio, lo que sería el espacio expositivo, en el que se ve claramente esa contraposición que queríamos marcar entre la estructura existente y nuestra nueva estructura, con esas 2 maderas, tanto la antigua como la nueva, y cómo dejamos esta doble altura con este espacio amplio y ateniéndonos a la linealidad de esa estructura existente. Esta sería la planta alta, en la que dejamos el aula taller, que podría ser para hacer espacios de cocina, y también el punto que creemos que es el más relevante del proyecto, que sería la sala polivalente, que desde luego tiene un privilegio mayor que el resto de espacios, dejándolo en la planta alta para favorecer esas vistas hacia el centro histórico de la ciudad y dejándolo un poco como un hito del proyecto. Esas vistas además están reforzadas por esta terraza que colocamos junto a este mirador con esta escalera que colocamos por tema de ocupación de la sala polivalente que se encuentra en planta alta. Y en esta sección podemos ver cómo todo ese mueble sigue esa linealidad desde un lado del edificio hasta el otro, saliendo también hacia el exterior. Y en esta sala polivalente vemos claramente esos pórticos marcados que queríamos que se viese esa modulación dentro de él. Aquí lo podemos ver, esas vistas al final de la sala polivalente, y también ese ritmo que nos marcan esos pórticos en todo el espacio.
Esta sería la astrometría estructural en la que podemos ver esos pórticos que creamos a partir de vigas y pilares hechos de glulam. En un principio eran de una sección más reducida, pero por normativa y por necesitábamos una medida de carbonización por normativas contra incendios, entonces al final las secciones han sido un poco mayores, pero creemos que no pierde esa idea del proyecto. Entonces aquí podemos ver cómo mantenemos los muros, la estructura existente y luego se dividen la planta alta con la sala polivalente y el aula taller, la planta baja con el resto de espacios y por último estos espacios exteriores como podría ser también la cafetería que dejamos en el espacio exterior, cercano a la vaquería. Aquí podemos ver la primera sección, esta sería la zona con la estructura existente, en la que vemos esa estructura existente con esa cubierta parilera, que lo que hemos hecho es reforzarla, manteniéndola, porque creemos que es una cosa que da mucho, que tiene mucha importancia en este edificio, y lo que hacemos es colocar estos pórticos de planta baja reforzados con una viga sobre los muros existentes. Esta sería la otra sección en la que vemos en contraposición la sala polivalente, que tiene una altura mucho mayor y en la que queremos marcar los pórticos, sobre todo en el interior y en los alzados del edificio. Se remata con una cubierta plana de zinc y lo que hacemos es apoyar estas vigas, además de en los pórticos de debajo, sobre unos durmientes en el cambio de espesor del muro. En esta axonometría seccionada podemos ver esas tres partes claramente diferenciadas, que sería como la parte nueva, nuestro hito, la caja, la parte antigua con esa cubierta parilera y el resto de estructura existente y el mercado con las cerchas y los pilares que conservamos de igual manera. Pasando a las estrategias pasivas, estos serían un poco los principios que hemos seguido, que serían el filtrado solar, que explicaremos ahora un poco más adelante, la ventilación cruzada, que tenemos, ya al tener los huecos enfrentados en ambos muros, nos parece que es una cosa bastante importante, sobre todo en el régimen de verano, el enfriamiento evaporativo, que ayuda a esa ventilación teniendo la vegetación y el río que tenemos en nuestro entorno, la inercia térmica, dados ese espesor de los muros, y sobre todo el gradiente térmico, que como ya hemos explicado, pues serían los 3 grados de climatización. El último grado de climatización, el que está interior a la envolvente térmica, lo climatizamos con suelo radiante y refrescante, y la zona semiclimatizada, al tener ese flujo de aire en los huecos que se abren y se cierran, lo climatizamos con paneles radiantes en zonas que sean de mayor estancia, como por ejemplo los puestos del mercado, en los que podemos ver este panel radiante colocado en los muros de los puestos para que cuando la gente esté degustando o les estén atendiendo en los puestos, pues pueda notar un confort térmico. Volviendo a los sistemas pasivos, también tuvimos mucho en cuenta el soleamiento del edificio y nos dimos cuenta de que la sala polivalente, sobre todo en el régimen de verano, nos creaba un problema, ya que al estar acristalada el sol incidía creando no un confort térmico en verano. Entonces lo que hicimos fue colocar unas lamas orientables que nos mejoran el soleamiento tanto en invierno como en verano y además nos permiten oscurecer la sala en caso de que fuese necesario, como por ejemplo en cualquier proyección o algún evento. Estas serían las secciones climáticas. La primera, la de la izquierda, sería el régimen de verano, en el que colocamos el suelo refrescante, abrimos los huecos para la ventilación y cerramos las lamas para crear sombreamiento. Y en el régimen de invierno, al contrario, cerramos las ventanas, abrimos las lamas para que entre el sol y colocamos el suelo radiante. Por último, queríamos volver un poco a este plano de emplazamiento en el que se puede ver cómo hemos colocado ese exoesqueleto fagocitando el exterior, que además de crearnos espacios de relación en varios puntos importantes del entorno, queríamos que fuesen refugios climáticos para el verano sobre todo, y lo que hicimos fue colocar una vegetación caducifolia que lo que nos hace es que en invierno permita pasar el sol y en verano nos dé un sombreamiento para que se pueda estar debajo de estos espacios de relación. Y bueno, en general lo que queríamos conseguir con este proyecto era recuperar un poco el papel del molino como punto de encuentro y transformarlo en un nuevo centro público para la ciudad de Palencia.